liderazgo determina tener seguidores. Y se dice que los seguidores no deberían ser mejor que los líderes. Esto le da al líder como un puntapié para decirle: tienes que seguir preparándote. No puedes quedarte con lo que sabes. Tú debes permanecer estudiando, leyendo, indagando, escudriñando. Los líderes deben caracterizarse también por mejorar su calidad en el aprendizaje. Amén. Por mejorar su calidad. Constituirnos en estudiantes constantes, en estudiantes permanentemente. Hay libros, hay videos. Hoy a través del internet usted puede tener acceso a mucha literatura buena, mucha literatura que edifica, mucha literatura que nutre la vida del ser humano, en su manera de pensar, en su intelecto, en salud, en muchos campos. Tenemos un acceso ahora por la tecnología en nuestras manos, al alcance, con mayor facilidad. Jesucristo vino a influenciar y a establecer los principios de la cultura del reino de los cielos en esta tierra. Los principios del Padre Celestial, los principios que gobiernan en su país natural, influenciarlos o establecerlos en los seres humanos. El reino, les dije, lo representan, un reinado o un reino está representado por tres elementos. ¿Se recuerdan los tres elementos de los que hablamos? Está representado un rey. Uno de los símbolos que representa un reino es una corona. ¿Y qué representa la corona? Poder. Una corona es poder. Un incenciario, un recipiente para colocar incienso, para quemar incienso, es uno de los símbolos de un reino también. El incienso simboliza influencia, influenciar. Nosotros influenciamos el reino de los cielos con nuestras oraciones. Influenciamos el reino de los cielos con nuestras oraciones. Proverbios dice que alegramos el corazón de Dios cuando oramos. Si algo le genera contentamiento, yo digo, pero Dios no necesita estar contento, Dios no necesita gozo, porque su naturaleza es esta. Pero Proverbios reseña que a Dios le genera contentamiento, gozo, cuando sus hijos, cuando el hombre ora, cuando el hombre se llega hasta su presencia para interceder. Y Jesús, nuestro Rey y Señor, nuestro Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos constituyó a nosotros, la iglesia, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, en reyes también y en sacerdotes. Usted lee el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿En qué nos constituyó? ¿En qué nos hizo? En reyes y sacerdotes también. Reyes y sacerdotes de su reino. El libro de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, 1 de Pedro 2, 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos reyes y somos sacerdotes. Amén. Tenemos poder para interceder y tenemos un poder también delegado para gobernar, para sojuzgar, para dominar en alguna tarea, área de nuestra vida. Beneficios de someterse a la autoridad. Una de las condiciones para caminar en autoridad
es someterse a esta. Y es lo que mucha gente no le cae bien, someterse a alguien. Porque sometimiento viene a la mente de la gente que es como estar pisoteado, es como estar bajo el control de alguien, y es completamente lo contrario. Someterse es estar voluntariamente bajo una autoridad más grande para que ésta desate autoridad sobre mi vida. Amén. Beneficio de someterse a la autoridad, de eso les voy a enfatizar en este día. Beneficio de someterse a la autoridad para funcionar como líderes eficaces. ¿Qué representa el cetro? El cetro en un reinado. ¿Qué representa el cetro? Representa autoridad. Autoridad. Una persona puede tener poder, corona, una persona puede tener influencia sobre alguien, sobre algo, sin embargo carecer de autoridad. Cuando alguien está utilizando el poder, está utilizando la influencia sin la autoridad, lo está haciendo de manera ilegal, como lo hace el diablo, como lo hacen las tinieblas, o como lo hace cualquier ser humano que camina ajeno a la autoridad porque no la reconoce, porque la ignora, porque la resiste, o porque sencillamente desobedece a la autoridad que tiene, o a la autoridad a la cual debe someterse. El hecho más importante del ciudadano de un reino, el hecho más importante del ciudadano de un reino es la sumisión. Sumisión. Porque esta se pone de manifiesto con una palabra que a muchos tampoco les gusta. ¿Cómo se pone de manifiesto la sumisión? Con obediencia. Obediencia es lo que nos cataloga o nos coloca bajo la condición de sumisión a una autoridad. El lugar más importante donde nosotros podemos estar es bajo autoridad. El lugar más importante donde nosotros podemos estar es bajo autoridad. La mayor parte de los creyentes por error buscan es poder. Señor, revísteme de unción y de poder para colocar las manos sobre los enfermos y que se levanten, que los muertos resucitan. Úngeme con poder para traer la gloria de Dios a mi generación. Pero lo más importante o el secreto del éxito es encontrar su autoridad y mantenerse bajo ella una vez que la encuentres. Amén. Una vez que usted encuentre la autoridad a la cual se tiene que sujetar aquí en esta tierra, la encontró, manténgase sujeto a ella y ella le dará la autorización para usar el poder legalmente. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, se somete o debe someterse a algo para que funcione, para que crezca, para que se desarrolle, para que se reproduzca, para que se multiplique. Lo que no se somete a la autoridad que se creó, no se desarrolla, no crece, no se multiplica como Dios lo ha diseñado. ¿Qué nos permite caminar bajo autoridad? Por ejemplo, los peces tienen poder. ¿Quién cree aquí que nada más que un pez? Ninguno nada más que un pez. Ellos tienen poder natural para nadar. Pero ¿cuál es su autoridad? ¿Cuál es la autoridad de un pez? El agua. Porque si se sale de la autoridad, no funciona, en lugar de crecer se muere. Salió de su autoridad. Hay muchos que tratan
en las iglesias, cuando se les da algún privilegio, por ejemplo, algún líder que se le dé el privilegio de enseñar o de predicar, y la gente lo aplaude, y la gente lo dice, lo hiciste excelente, lo hiciste muy bien, estás ungido. Muchas veces esas palabras hacen que se quiera salir del agua. Y para poder caminar en vida abundante, se tiene que mantener en la autoridad donde Dios lo ha puesto. Y ser maduro en la fe, maduro en carácter, crecer en carácter como hijo de Dios, para que las adulaciones, las palabras bonitas, no hagan que se quiera salir del agua, quiera salirse de la autoridad. Es fácil olvidar que la autoridad a la que usted se somete es su vida. La autoridad a la que usted se somete es la vida de Dios sobre la que usted tiene hoy. No es la vida natural, es la vida Zoe, la vida de Dios sobre la de usted. Cuando nosotros venimos a tener esa vida Zoe, esa vida verdadera, cuando reconocemos a la fuente, al único que nos da vida, que es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la vida, nadie me la quita, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él es fuente de vida. Amén. Las razones por las cuales ustedes ven que una semilla es fuerte es porque se mantiene bajo la autoridad. Por eso una semilla es exitosa. ¿Cuál es la autoridad de una semilla? La tierra. La tierra es la autoridad de una semilla. Pero aunque el árbol sea muy alto, tenga ramas fuertes, sea frondoso, el árbol más alto que exista en el planeta, él sabe que si se sale de su autoridad, murió. Por eso el árbol, en la medida que crece, él se agarra fuerte de su autoridad y no se suelta. Amén. Reconoce, mientras va creciendo, mientras se va desarrollando, él se va agarrando más, porque sabe que a mayor altura necesita más fortaleza para resistir los vientos, y mientras más se agarra, resiste toda tempestad que se le presenta. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros como pastores, cómo nos ven ustedes como su autoridad? ¿O cuántos están agarrados de la autoridad en este lugar? Yo espero que usted se sienta así con sus pastores, agarrados allí, que mientras ustedes crezcan en conocimiento, crezcan en su ministerio, ustedes permanezcan tomados de la autoridad para que ningún viento del mundo los saque del lugar, para que ninguna tempestad los derribe, para que ninguno de los males que existen en este mundo pueda impedir que ustedes lleguen a cumplir su propósito a cabalidad. En el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 13, verso 11. Mateo 13, 11. Respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Palabra de Jesús a sus discípulos. Porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino. Saben que cada país, cada nación tiene sus leyes, cada país tiene sus principios, los cuales cada ciudadano tiene que conocerlos. Si usted viaja a otro país y usted está acostumbrado aquí, por ejemplo, a tragarse la luz del semáforo, cuando llegue a un país donde las leyes funcionen y usted se comió la roja, usted se ganó una multa, a usted le va a llegar a su casa porque queda bajo cámara
lo que tiene que cancelar para que usted aprenda a respetar las leyes del país. Pero donde no hay control, lo que usted no supervisa, no se controla. Por ejemplo, en nuestra ciudad todos respetamos los semáforos, ¿verdad? Todos los respetamos. Porque un semáforo es un controlador de tránsito. No es que te prohíba pasar con luz roja, sino es un controlador para evitar daños, para evitar colisiones y para que el tránsito se fluya de una manera mejor. Pero nosotros como ciudadanos del reino tenemos que conocer los fundamentos o los principios para poder funcionar en ellos. Porque si desconocemos los principios o las leyes, no quedamos inhibidos si violamos alguna de ellas. El desconocimiento de una ley no nos inhibe o no nos libra de las consecuencias de haberla violado, donde funcionan las cosas correctamente. Mateo capítulo 16, en el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le estaba diciendo esto Jesús? A Pedro. A ti te daré las llaves, no la llave, no la llave en singular, sino las llaves en plural, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros en estos días, estos meses que pasaron, abril, mayo, salimos de la ciudad, salimos del país y le dimos llaves a algunos líderes aquí en la casa para que ellos tuvieran acceso a la instalación, y a otros le dimos llaves para que tuvieran acceso al interior de la casa. Ellos tenían poder para abrir la entrada a este lugar porque tenían llave, tenían autoridad, los habíamos autorizado para que lo hicieran ellos. Tenían acceso, tenían control de estar en este lugar. Tenían libertad, no estaban restringidos para entrar, porque con la llave podían abrir las puertas, las principales y las secundarias de este lugar. Dios nos ha dado a nosotros, pero todo eso, el acceso que ellos tenían, era porque estaban bajo una autoridad que se los había delegado. Nosotros como autoridad le habíamos delegado ese control, ese acceso. Dios nos ha dado a nosotros por palabra poder a través del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Nosotros tenemos poder y autoridad delegada por Dios. Tenemos llaves para movernos bajo la autoridad de Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios. La llave que abre la puerta para entrar a la presencia de Dios es a través de la oración. Cuando usted cree, cuando usted confía, usted tiene acceso como hijo de Dios a la presencia del Rey. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos libertad para llegarnos hasta nuestro Padre y confiarle todo lo que nos está sucediendo, para agradecerle, para alabarlo y también para decirle cosas que deseamos sucedan. Dios nos ha dicho a nosotros: te voy a dar poder, te voy a dar autoridad, vas a tener acceso a mi presencia, acceso al reino de los cielos. Y desde el reino de los cielos, la posición donde estamos juntamente con Cristo, traer los beneficios del reino hasta nuestra casa. Amén. A través de la oración. Una de esas llaves, les he dicho, es la autoridad. Es la autoridad, porque si usted llega aquí y abre la puerta de la casa sin autoridad, ¿qué está haciendo? Lo está haciendo de forma ilegal. De forma ilegal. Si las llaves que yo le entregué a las personas se las ceden a otro, y ese otro que no tiene la autoridad nuestra abre la casa, lo está haciendo de forma ilegal. Porque la autoridad yo se la entregué
a quien le cedí las llaves con nombre y apellido. Nosotros en el reino de Dios tenemos que sabernos mover en legalidad, porque yo no quiero solamente ser respaldado por Dios, sino ser aprobado por Dios. No quiero ser de los hijos que Dios los respalda, aunque hayan cometido errores, Dios los respalda. Yo quiero para mí, para la vida de ustedes, que más que respaldo tengan la aprobación de Dios. Y una persona es aprobada cuando se sujeta a la autoridad, cuando camina sujeto a la autoridad que se le ha asignado. Nosotros podemos estar, o usted puede estar en la presencia de un rey, y no recibir nada. Cuando tiene la autoridad, Esther fue una mujer, la reina Esther, fue una mujer que se presentó ante el rey, pero si no era avisado el rey de la visita, era condenado o condenada a muerte. ¿Qué extendía una misericordia o una medida de gracia cuando el rey extendía el cetro sobre la persona? Cuando el rey tiende el cetro sobre alguien, los beneficios de ese rey cubren la persona y el mal no lo toca. Amén. Es protegido porque hay una autoridad grande que te libra de una sentencia. Nosotros éramos reos de muerte, el diablo estaba atrás de nosotros para quitarnos la vida, pero sobre nosotros se extendió un cetro. El cetro de Jesús de Nazaret está sobre tu vida, está sobre nuestra vida, y Él no te puede quitar la vida cuando le dé la gana. Hay una autoridad más grande aquí en la tierra sobre nosotros y se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Rey, que nos extendió el cetro a través de su sangre para permanecer en salvación y completa protección por Él. La clave entonces no es buscar el poder. La clave no es buscar el poder. La clave es reconocer la autoridad. ¿Cuál es la clave? Reconocer la autoridad y someterse a ella. Y cuando tú te sometes a esa autoridad, el poder que tiene ese reino viene sobre ti. El poder, la influencia de ese reino te va a llegar y la vas a poder usar legalmente. Amén. La vas a usar con plena y completa legalidad. En Lucas capítulo 22, verso 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Saben que una de las personas más importantes, de mayor jerarquía en un país, es un embajador? No es el alcalde, no es el gobernador, no es el diputado, es el embajador. Porque un alcalde tiene sueldo o tiene salario. Un gobernador se le asigna un salario. Un diputado se le asigna un salario. Pero un embajador no tiene salario. Porque un embajador depende del gobierno que lo envía. Un embajador no se está preocupando por la vivienda. Le asignan vivienda. Un embajador no se preocupa por la comida. No se preocupa por el vestido. Le dan comida, le dan bebida, le dan ropa, le dan carro. Todo lo que necesita el embajador lo tiene cubierto. Dios ha dicho de nosotros, ustedes son embajadores. Ustedes son embajadoras. Sus necesidades están cubiertas. No deberíamos o no debemos pedir casa, pedir carro, pedir comida, pedir bebida. Porque Dios nos ha dicho, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes necesitan, yo se los voy a dar, yo se los voy a entregar, ustedes los van a tener. Todo lo que tiene el rey te pertenece a ti. Todo lo que es de nuestro Padre es tuyo también. ¿Cómo abochorna un embajador a su país cuando pide comida?
cuando pide para sus necesidades, cuando pide, abochorna al rey o al reino al que pertenece. Un embajador pidiendo comida es sinónimo de que el gobierno al cual él pertenece es fallido. Falló ese gobierno. No funciona porque no cubre sus necesidades como embajador. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros? Si usted dice, oye, pero es que yo tengo necesidad de esas cosas que usted dijo y las he pedido. Dios dice, oren. Oren para que el reino de Dios venga a ustedes. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Yo sé que tu voluntad es que yo esté sano. Tu voluntad es salvación en mi casa. Tu voluntad es que yo no pase hambre. Tu voluntad es que yo no tenga necesidad de ningún bien. Tu voluntad es que yo viva en bendición aquí constantemente. En el reino de los cielos no hay crisis, no hay enfermedad, no hay maldiciones. Eso lo tengo que orar yo, bajarlo por la fe del reino a mi casa. Orando, venga tu reino. Hágase como se hace en el cielo, se haga aquí también en mi casa, se haga aquí también en la tierra. La palabra autoridad viene el latín autor, y del griego euxoxia, E-X-O-U-S-I-A, euxoxia. Y autoridad no se refiere a la fortaleza, no se refiere al poder físico. Autoridad no se refiere al poder físico ni a la fortaleza como dunamis. Recibirán poder, eso es dunamis. Autoridad es distinto o diferente al dunamis, al poder. Sino es el ejercicio justo y legítimo del poder. Eso es autoridad. Ejercer el ejercicio justo y legítimo del poder. Cuando una persona está ejerciendo poder, control, dominio sobre algo sin autoridad, lo está haciendo de forma incorrecta o ilegal. La palabra autor, cuya raíz es augere, significa aumentar, significa promover, significa hacer progresar, magnificar, hacer crecer, apoyar, enriquecer, perfeccionar, dar plenitud a algo. Si esto es lo que hace la autoridad en la cual tú estás bajo una autoridad correcta. Si la autoridad bajo la cual tú estás te promueve, hace que tú progreses, magnifica tu conocimiento, te hace crecer en carácter, hace que te enriquezcas en los beneficios o principios del reino de los cielos, hace que tu vida se perfeccione, estás en una correcta autoridad. ¿Qué no es autoridad? ¿Qué no es autoridad? Es ejercer dominio, control, es tener a otro oprimido, es tener a otro bajo tus pies. Autoridad no es forzar a la gente, no es manipular a la gente, no es restringir, controlar, no es ser tirano, con la gente, no es sojuzgar a la gente. Hay dos tipos de autoridad. Una es la autoridad divina, que es la asignación designada por Dios en la creación, y eso tiene mucha tela que cortar. La otra es la autoridad personal. La autoridad personal. ¿Sabe que todos aquí en la tierra, llegamos con una autoridad ya en nuestro cuerpo? Usted vino con una autoridad ya puesta dentro de sí. ¿Cuál es la misión nuestra? Descubrir, poder conocer
cuál es realmente esa autoridad con la cual Dios nos revistió, con la cual Dios nos ha dado lugar o vida aquí, en esta temporada, en este siglo. Hay 4 características que se derivan de lo que les estoy hablando: autor, autoridad, autorización y autenticidad. Autor, autoridad, autorización y autenticidad. ¿Qué es autor? Autor es la fuente de lo cual proviene algo. Nosotros cuando decimos padre, padre es la palabra Abba, en griego, Abba, Abba padre. ¿Qué significa Abba? Abba es padre. Fuente es otra de los significados. Fuente. ¿Fuente de qué? Fuente de vida, fuente de salud, fuente de bienestar, fuente de conocimiento, fuente de sabiduría, fuente de gozo, fuente de todo lo bueno. Es el Padre Celestial. Autoridad es cuando nosotros, una vez descubierto para qué hemos sido puestos aquí, entonces nos ejercitamos en el descubrimiento de esa autoridad que se nos ha sido dada. Autorización es el permiso de usar esa autoridad que se te ha asignado, que se te ha dado. Y autenticidad es cuando usted se convierte en su autoridad. Es auténtico en lo que usted hace. Hay personas, por ejemplo, que no son auténticas porque están haciendo algo para lo cual Dios no los creó. Si usted está haciendo algo para lo cual Dios no lo creó, usted no es auténtico. Una persona auténtica es aquella que hace lo que Dios te diseñó para que tú hagas. Y en eso que Dios te diseñó para que tú hagas, te vas a mover como pez en el agua. Te vas a sentir libre haciendo tu trabajo. ¿Usted cree que un pez se siente oprimido para nadar o se siente bajo esclavitud allí? Oye, no sé cómo hacerlo. Él lo hace porque tiene un poder y en esa autoridad él se mueve con facilidad. Y hay personas dentro de los ministerios, que se llaman pastores y en realidad no son pastores. Hay personas que se llaman sacerdotes y en realidad no son sacerdotes. Están ejerciendo una función para la cual ellos no nacieron. Por ejemplo, si una persona ejerciendo el ministerio se siente presionada, se siente frustrada, se siente deprimida, ese no es tu hábitat, esa no es tu naturaleza. Porque si fuera tu naturaleza, tú tuvieras plena libertad para hacer lo que estás haciendo. Pero si una persona ejerciendo el ministerio se siente débil, se siente presionada, se levanta con dolores de cabeza, esto dice, esto me va a acabar, esto va a acabar con mis días. Usted no sirve para eso que está haciendo. Póngase a vender naranja, mandarina o cualquier otra cosa. Pero para esa tarea usted no funciona, no sirve. ¿Aló? ¿Saben que científicamente se ha descubierto que cuando un pez nada, se fortalece? Agarra más fuerza, puede nadar más rápido en la medida que lo va ejercitando. Un ave cuando vuela, se hace más fuerte. Yo creo que saca músculos en las alas. Y vuela con más fuerza después en el siguiente vuelo y así. Porque están ejercitándose en el ADN, en la naturaleza, en la autoridad que Dios les asignó. Hay personas que estudian una carrera y esa no es su vocación o esa no es la condición con la que Dios diseñó a esa persona. Ella nació para ser médico y está haciendo ingeniería civil. Y la gente que triunfa es aquella que en su naturaleza ejerce lo que Dios dijo que ibas a hacer y lo ibas a hacer con
excelencia, vas a triunfar en esa área. Y vas a sacarle provecho a esa área y vas a bendecir a mucha gente en esa área. Uno de los hombres que son admirables todos los inventos buenos que han beneficiado al mundo, pero antes de realizarse la operación, bueno, la persona que se iba a operar logró bastante. La operación a corazón abierto, habían muchas fallas antes de que esto fuera un éxito. Cada vez que lo intentaban, el paciente moría. Vi una película, no sé si ustedes la han visto también, que se llama Manos Mágicas. ¿Así que se llama? Manos Mágicas. Y este doctor, este médico, que viene de un barrio pobre en los Estados Unidos, le viene una idea, viendo el sifón de un lavaplato. Y se le prendió el bombillo y dijo, ya sé lo que tengo que hacer para que el paciente no muera en la intervención. Tengo 30 segundos. Si paso de 30 segundos en hacer los enlaces, el paciente muere. Pero tengo que enlazar esta arteria o esta ventrículo, esto con esto otro. Y sucedió, ya llegando al minuto, cuando se dispuso a intervenir al paciente, faltaban ya 3 segundos para los 30, para que se cumplieran los 30, y lo logró. El paciente se salvó. Y él ha bendecido a mucha gente, a muchos otros médicos que se han especializado por lo que Dios le reveló a este hombre, que nació para traer un beneficio a la humanidad. Y así muchos otros inventos que han beneficiado al mundo, porque ellos descubrieron para qué estaban aquí. Hay gente que nació es para ser científico, para ser excelentes médicos, y se han empeñado en ser pastores. Se han empeñado en ser apóstoles. No todos van a ser apóstoles, no todos van a ser pastores. Es por eso que cuando la pandemia atacó, las iglesias cerraron y más de la mitad en Europa y Estados Unidos no abrieron más. Porque esa gente no nació para ser pastor, solamente estaban ahí como por un hobby. Pero en su naturaleza, en su ADN, no había la condición, no estaban en su autoridad. Quienes siguieron, que a pesar de que la iglesia los abandonó, que a pesar de que muchos de los miembros no volvieron, ellos permanecieron allí en su asignación y hasta hoy están presentes, sus iglesias están creciendo, están funcionando, se están multiplicando. Aleluya. Cuando usted está haciendo la tarea que Dios asignó para su vida, usted se fortalece. Usted va a levantar alas como águilas. Sus fuerzas, dice la Biblia, que se van a duplicar como las del búfalo. Usted a los 80 se va a sentir como a los 40. Usted a los 85 va a decir como Caleb, dame ese monte para conquistarlo, porque las fuerzas que tenía a los 40 las tengo también hoy a los 85. Caleb sabía para qué había nacido, para ser un conquistador. Esa tierra, dijo Dios, que era mía y yo la voy a poseer. Y mientras no la posea, yo voy a permanecer viéndola, voy a permanecer creyéndola, voy a seguir hablando fe, pero de que la poseo no voy a morir hasta que no la tenga. Aleluya. Esta iglesia, de que se multiplica, se multiplica. Ustedes serán pastores de multitudes, traerán bendición a miles de familias. En el poderoso nombre de Jesús, los que se mueven en su naturaleza, cuando usted escucha, este trabajo me está matando, usted no está bajo su autoridad. ¿Aló? Este trabajo va a acabar con mi vida. Usted no está haciendo lo que Dios diseñó que usted hiciera. Porque si usted estuviera haciendo lo que Dios diseñó, usted se sintiera plácido, se sintiera como un águila volando en las alturas.
se sintiera como el búfalo, fortalecido cada día más, con pasión por la vida, apasionado, nada lo va a desanimar. Usted toma fuerzas en Dios. Nuestras fuerzas vienen de Él para seguir avanzando hacia el final que Él nos ha prometido. Termino con esto. Jesús, en su última reunión, Él le asignó, le dijo: Pedro, tú vas a ser pastor. Lo estoy parafraseando. Tú vas a ser pastor. Vas a tener sobre ti, voy a poner las llaves para que lo que tú ates aquí sea atado en el mundo espiritual, lo que tú desates aquí será desatado allá. Ahora te llamas Pedro, que significa piedra o roca. La roca grande soy yo, le dijo Jesús, porque Él dijo: yo soy la roca. La roca grande es Jesús. No se te olvide que la roca grande es Jesús. Tú eres una piedrita, pero no te puedes convertir en una piedrita en el zapato, sino que debes funcionar, para funcionar como la piedra grande, en tu forma de piedrita, debes mantenerte sujeto a la piedra, a Jesús. Tienes que mantenerte sujeto a mí. Y saben que Jesús, Pedro, tenía amigos, Santiago, a Juan, y le llega a Jesús y le dice: pero Jesús, ¿por qué no me colocas un colíder, un copastor? Juan, Santiago, ¿por qué no los nombras pastores también para que hagan el trabajo? Y muchos nombran pastores. Muchos de los ministerios nombran pastores, asignan pastores, pero no esperan que sea la autoridad quien lo haya asignado. Quien te tiene que asignar para ejercer un trabajo dentro de la obra de Dios de forma espiritual en los ministerios de Cristo es Cristo. Es Jesucristo quien te lo tiene que investir. Nosotros no podemos estar colocando gente o llamando gente como lo trataba de hacer Pedro. Tenemos que dejar que sea Dios quien abra el espíritu, la mente, el corazón de la gente y sientan realmente el llamado al ministerio, el llamado a hacer su tarea y su asignación. ¿Saben que Jesús sabía quién era? Jesús sabía quién era. En Mateo capítulo 3, donde habla acerca del bautismo, Jesús se revela la fuente o la manera de ejercer la autoridad de manera legítima. Jesús es el creador. Juan capítulo 1. Por Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador, y siendo el creador, estando con el Padre y con el Espíritu Santo, Él decide hacerse hombre, decide hacerse como uno de nosotros para restaurar la condición que se había perdido. Y en la condición de hombre, Él no podía utilizar su deidad, porque sería trampa si Él se mueve como Dios solamente. Claro, como Dios cualquiera lo puede hacer, pero como hombre Él tenía que sujetarse para poder tener legalidad en el mundo. ¿Saben a qué edad comienza Jesús su ministerio? Comienza a los 30, porque era un requisito de los rabinos. Los rabinos eran los maestros, y habían rabinos de toda índole, rabinos en el área de la filosofía, rabinos en el área científica, eran ilustres en el conocimiento, y se les otorgaba el título de rabinos. Rabinos en las escrituras. Los saduceos, los fariseos eran rabinos en la ley. A Jesús se le llama rabí también. Le llaman maestro, lo reconocen porque desde los 12 años Él sabía para qué había venido. Cuando lo consiguen en el templo, en aquella oportunidad que se les escapó a María y a José, lo encuentran en el templo discutiendo con los maestros de la ley. Y los maestros de la ley, los rabinos de aquel entonces, estaban boca abiertos, viendo tanta sabiduría en este niño, como un niño prodigio. Esa sabiduría, ese poder innatos, propios de Jesús, como hombre, Él no podía valerse. Por eso Él
dice la palabra que él se despojó de su gloria, se despojó de su deidad. Y aunque perfecto Dios, tenía que caminar como hombre perfecto también. Y la ley judía decía que tenía que un mínimo de 30 años para poder ejercer como maestro. Si no, no calificaba. Por eso Jesús cumplió en todo la ley, cumplió en todo lo pautado para iniciar su ministerio. Y cuando usted lee el verso 13 del capítulo 3 de Mateo, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Saben que en ese entonces el transporte era Fernando? El taxi era Fernando, un ratico a pie y otro caminando. Y Jesús se lanzó a patica limpia desde Galilea hasta el Jordán, casi desde la alcabala de Cararapa, allá después que te pasa Tacuato, hasta aquí, hasta Punto Fijo, a patica limpia. Póngase usted a caminar desde aquí, en ese sol caliente de aquí de la península de Paraguaná, y agarre para Cararapa. ¿Cuándo cree que va a llegar allá? Jesús, siendo Dios, el Todopoderoso, el Mesías, el Príncipe de Paz, el Creador, caminó de Galilea hasta el Jordán. Esas distancias, unos dicen 61 kilómetros, otros dicen 42. Caminó esa distancia a pie para someterse a un hombre, siendo él el Creador, para someterse a un hombre que era su primo. En términos de familia era su primo, 6 meses mayor que él. Era Juan el Bautista. Él era la autoridad oficial del reino de los cielos en ese momento en Jerusalén, en Israel. Él no se le vino a presentar a ningún otro sacerdote, porque él era descendiente, Juan era descendiente de la línea arónica, de los sacerdotes del tiempo o del linaje de Aarón, de los sumos sacerdotes. Y por la corrupción de la política y de la religiosidad de ese tiempo, él decide no estar junto a ese grupo, sino desligarse e irse al desierto. ¿Saben que mucha gente, no sé, pero vienen a ver a alguien, si vienen a ver a un líder porque habla bien, si vienen a ver a un líder porque viste bien, no están en la correcta actitud? Porque Juan no era el que hablaba bonitas palabras. Juan era crudo y bien crudo. Cuando él veía a alguien que estaba en pecado, que estaba en adulterio, él les decía, se los decía de frente. Le decía como sin pelos en la lengua. Él soltaba. Era su manera de actuar, era su manera de ser. Y aunque estaba en un desierto, la gente iba hasta donde él estaba, porque no iban detrás del hombre elocuente, iban detrás de la autoridad que este hombre tenía, a la cual él se sujetaba. Jesús reconoce la autoridad de Juan, y Juan reconoce el poder que hay en Jesús. Y dice: tú tienes más poder que yo, tú eres más grande que yo no soy digno de desatar el calzado de tus pies. Pero Jesús le dijo: conviene que esto se haga para cumplir toda justicia. Y si yo no me someto a ti, yo no puedo iniciar legalmente mi ministerio. Tengo que iniciarlo bajo sujeción de tu sacerdocio como mi autoridad. Te reconozco como el más grande de los hombres ahora. Y se sometió, se bautizó, y después de ese acontecimiento, de ese hecho, comienza el ejercicio de su ministerio. Ayuna y comienza ya a darse a conocer a la gente el ministerio de Jesús. Toda autoridad
para poder ser ejercida, tiene que ser delegada o soltada por otra autoridad. La autoridad sacerdotal de Juan se soltó sobre Jesús. La autoridad para ejercer el poder, Jesús se soltó cuando se sometió a otro hombre que era la autoridad de ese tiempo. Siendo Dios, siendo el creador, pero era hombre como nosotros, se tuvo que someter. ¿Cuánto más nosotros tenemos que caminar sujetos a una autoridad aquí? Sin cuestionarla, sin señalarla. Solamente que la autoridad esté siendo ejercida de forma equivocada, se pueden incurrir en tales hechos. Pero cuando la autoridad es puesta por Dios, una autoridad puesta por Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Saúl era el rey, puesto por Dios, permitido por Dios. Y David, que reconocía autoridad, cuando pudo quitarle la vida, dijo: líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. ¿Y estaba en pecado? Sí. ¿Estaba haciendo lo malo? Sí. Estaba visitando a los brujos, estaba consultando a todo mundo menos a Dios. Pero David lo reconocía como la autoridad. Por eso David se levanta después como el más grande rey de Israel. La autoridad a la que yo me sujeto suelta autoridad sobre mi vida. Amén. Nuestro liderazgo, el liderazgo de esta casa, se va a ir desarrollando en la medida que ustedes reconozcan sujeción a autoridad. Sujeción a autoridad te va a dar el poder para caminar legalmente en el poder y bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. No solamente estarás respaldado, sino que estarás aprobado por Dios.